Si hoy solo miras el precio de Bitcoin, te vas a perder lo más importante que está ocurriendo ahora mismo bajo la superficie del sistema financiero. Ayer el mercado cerró con una tensión que se podía cortar con cuchillo. Bitcoin defendiendo su territorio como un general rodeado, sin avanzar, pero tampoco retroceder, mientras las altcoins respiraban con cautela y el volumen bajaba como si el mercado estuviera conteniendo el aliento. Y hoy, cuando muchos esperaban palabras, tweets o promesas vacías, las instituciones han decidido mover ficha de verdad. No con discursos, no con opiniones, sino con infraestructura, con permisos oficiales, con decisiones que cambian sistemas completos. Porque mientras la mayoría sigue mirando solo el precio de Bitcoin en la pantalla, el verdadero ajedrez se está jugando debajo del tablero, en capas que casi nadie observa, pero que determinan quién controla el dinero cuando termine esta década. Y cuando entiendas cómo encajan estas 6 noticias, no como titulares sueltos sino como un mapa completo, vas a ver con claridad hacia dónde se está moviendo el poder financiero global, y por qué Bitcoin sigue siendo el punto fijo alrededor del cual gira todo. Están CR de Charterred y Airasia, el ringgit salta a la blockchain. Esto pasó casi en silencio, sin fuegos artificiales ni euforia en el precio, pero cuando un banco global y una aerolínea gigante deciden experimentar con dinero programable, ya no estamos hablando de cripto. Estamos hablando de soberanía. Esta es una de esas noticias que no genera euforia inmediata, no hace boom en el precio, pero que tiene la capacidad de cambiar países enteros sin hacer ruido. Standard Chartered, uno de los bancos más grandes y respetados del mundo, junto con la matriz de Airasia, ha anunciado pruebas para lanzar una moneda estable ligada al ringgit malasio, integrada directamente en infraestructura blockchain. Y no, esto no es un experimento cripto cualquiera, no es una startup probando suerte. Es un banco global unido a un gigante corporativo regional, ensayando lo que en la práctica es dinero programable con respaldo soberano. Por lo tanto, Satoshi maníacos, aquí ya no estamos hablando de si los países van a usar stablecoins. Estamos hablando de cuándo, cómo y, sobre todo, quién controla el interruptor. Mientras tanto, Bitcoin sigue cotizando en una zona psicológica clave, sin pedir permiso, sin integrarse en ningún sistema estatal, demostrando que puede existir y funcionar incluso cuando los estados empiezan a construir lo que parecen jaulas doradas, eficientes, pero cerradas. La pregunta ya no es técnica, es filosófica y política. ¿Preferimos un dinero que funciona porque alguien lo autoriza, o uno que funciona porque nadie puede detenerlo? Porque lo que está haciendo Asia en silencio, ya tiene una respuesta directa y muy clara desde Oriente Medio. Emiratos Árabes Unidos, Bitcoin primero, escala después. Mientras muchos países aún discuten si Bitcoin es una amenaza o una oportunidad, hay un lugar del mundo que ya tomó una decisión clara, y lo hizo con un plan que va mucho más allá del corto plazo. Aquí el tablero cambia por completo, y se nota cuando un país no improvisa, sino que ejecuta una estrategia con visión de décadas. Los Emiratos Árabes Unidos no están probando cripto, no están tanteando el terreno. Están aplicando una doctrina económica digital en capas perfectamente definidas. Primero, Bitcoin como activo estratégico, como reserva dura, como ancla de credibilidad. Después, tokenización, infraestructura blockchain, criptomonedas a escala, integración institucional y atracción de capital global. Así que esto no es adopción por moda, ni marketing tecnológico. Es una jugada de ajedrez pensada para atraer poder financiero, talento y soberanía monetaria al mismo tiempo. Además, mientras en Occidente se eternizan los debates regulatorios, los CEO construyen autopistas financieras sobre blockchain, listas para que el capital del mundo circule por ellas. Bitcoin, incluso en fase de consolidación, sigue siendo el rey que no se mueve. Porque controla el centro del tablero, y todos los demás terminan orbitando alrededor.
Pero mientras Oriente Medio avanza sin ruido, Estados Unidos acaba de activar una palanca que puede cambiar Wall Street para siempre. Estados Unidos, DTCCT, la tokenización oficial. Esto puede sonar técnico y aburrido, pero en realidad es una de las decisiones más importantes que ha tomado Wall Street en décadas, y casi nadie está hablando de ello. Esto no es un rumor, no es un globo sonda, es un punto de inflexión histórico. La SEC ha autorizado al DTCC, el corazón del sistema de liquidación bursátil estadounidense, a ofrecer servicios oficiales de tokenización de valores. Los mercados financieros tradicionales de Estados Unidos están preparados para moverse on-chain, usando tecnología que nació en el mundo cripto. Entonces, ya no hablamos de cripto contra Wall Street, ahora estamos viendo Wall Street adoptando tecnología cripto, pero bajo sus propias reglas. Y aquí aparece el giro narrativo. Sí, la eficiencia aumenta, sí, la velocidad mejora, pero al mismo tiempo, el control se concentra aún más. Mientras Bitcoin sigue operando sin horarios, sin intermediarios y sin permisos, el sistema tradicional intenta copiar la tecnología, sin soltar el poder ni la custodia. Y el Reino Unido acaba de advertir que este enfoque puede tener un precio muy alto. Reino Unido, cuando regular demasiado sale caro. Aquí está la parte incómoda del debate cripto que muchos reguladores prefieren evitar, porque cuando el control del dinero se aprieta demasiado, el talento no protesta. Simplemente desaparece. En el Reino Unido, algunos parlamentarios han levantado la mano y han dicho algo que muchos piensan, pero pocos se atreven a declarar en voz alta. Los planes del Banco de Inglaterra para emitir stablecoins controladas podrían expulsar la innovación fuera del país. Porque cuando el Estado diseña el dinero hasta el último detalle, los innovadores no suelen rebelarse. Hacen algo mucho más simple, se mudan. Por lo cual revienta bloques de la blockchain, el Reino Unido se enfrenta a una decisión brutal, de esas que marcan generaciones. Liderar la revolución financiera digital, o regularla hasta asfixiarla lentamente. Bitcoin observa desde las sombras, recordando silenciosamente por qué fue creado después de la crisis de 2008, cuando el exceso de control y confianza en las instituciones llevó al colapso. Pero mientras algunos dudan y otros frenan, en Estados Unidos ciertas empresas ya han recibido la bendición oficial. Paxos, Ripple, Circle, de rebeldes a bancos fiduciarios. Hubo un tiempo en que estas empresas eran vistas como una amenaza para el sistema, pero hoy ocurre algo que marca un antes y un después en la relación entre cripto y poder financiero. Esto no es un titular más para pasar rápido, esto es una señal clara de capitulación institucional. Paxos, Ripple, Circle y otras empresas cripto han obtenido aprobaciones como bancos fiduciarios en Estados Unidos. Eso significa que ya no están en la periferia del sistema financiero, ahora están dentro, operando bajo el mismo marco que los actores tradicionales. Además, esto abre la puerta a stablecoins totalmente reguladas, custodia institucional, integración bancaria y adopción masiva a nivel corporativo. Pero, y aquí viene el pero, que realmente importa, cuanto más se institucionaliza el dinero digital, más brilla la propuesta original de Bitcoin. Neutral, sin dueño, sin permiso, sin punto único de fallo. Y justo cuando las empresas frenan sus compras de BTC, los mineros podrían cambiar todo el equilibrio. Los mineros de Bitcoin, el as bajo la manga corporativo. Cuando las empresas frenan sus compras y el mercado se enfría, suele parecer que todo se detiene, pero es justo en ese momento cuando una pieza clave empieza a moverse en silencio. Las compras corporativas directas de Bitcoin se han ralentizado, y eso es un hecho que no se puede ignorar. Pero aquí está la jugada que casi nadie está mirando. Los mineros de Bitcoin podrían convertirse en el nuevo puente hacia la adopción empresarial. ¿Por qué? Porque no solo compran BTC. Lo producen, gestionan energía, optimizan costes. Y pueden integrar Bitcoin directamente en modelos de tesorería, balance y estrategia energética.
Entonces, en lugar de comprar Bitcoin en mercado, las empresas podrían producirlo, o asociarse con quienes ya dominan ese proceso. Esto transforma completamente la narrativa. Bitcoin deja de ser solo un activo especulativo, y se convierte en infraestructura estratégica. Y esto, créeme, apenas está comenzando. Estamos presenciando algo enorme, aunque el precio hoy no lo grite. Bancos creando stablecoins. Estados tokenizando mercados. Empresas entrando por la puerta grande. Y Bitcoin, quieto, sólido, observando, sin moverse del centro del tablero. Esto no va solo de velas verdes o rojas. Va de quien controla el dinero, la infraestructura y la libertad financiera en la próxima década. Si eres Satoshi maníaco del cifrazo cripto, no mires solo el gráfico. Antes de irnos, si este análisis te ayudó a ver el tablero completo y no solo las velas del día, suscríbete, deja tu like, porque eso le dice al algoritmo que aquí no se viene a hacer ruido. Se viene a entender el juego, y activa la campana, porque en un mercado que se mueve mientras duermes, la información a tiempo no es un lujo, es una ventaja. Aquí seguimos, día tras día, leyendo entre líneas, separando señal de ruido y caminando juntos en esta guerra financiera que no da tregua. Porque mientras otros reaccionan, nosotros nos adelantamos en el criptoespacio profundo. Nos vemos en la próxima batalla, XD.